Con mucha certeza, debes haber escuchado del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y de seguro te habrás preguntado, ¿qué rayos está pasando ahí? También es muy posible que hayas buscado videos o explicaciones, que al final solo terminaron por confundirte todavía más. Es por eso que en este video te explicaré de forma clara y sencilla toda esta compleja trama. Pues esto es Explicación: el conflicto de Ucrania y Rusia. Advertencia: este video está basado en datos históricos. Los mapas y otros elementos solamente cumplen un carácter didáctico, y del mismo modo trataré de ser lo más objetivo que sea posible. Todo inicia en el año 500 después de Cristo. En aquellos tiempos antiguos, estas tierras eran habitadas por un pueblo eslavo que sería conocido como los Rus, quienes fundaron una gran ciudad a la que llamaron Kiev. Con el tiempo este pueblo fue creciendo, hasta convertirse en una gran nación, que pasó a ser conocida como Rus de Kiev. Y desde entonces fue una de las naciones más poderosas y prósperas de toda Europa. Ya en el siglo XII, una gran parte de la población de Kiev se fue a vivir a una nueva ciudad llamada Moscú. Con el pasar de los años, el crecimiento de Moscú fue asombroso, hasta que se convirtió en otra gran nación conocida como Moscovia. De hecho, los Rus de Kiev y los Rus de Moscovia se llevaban muy bien, pues ambos eran como hermanos que descendían de los mismos ancestros. Mucho tiempo después, la nación de Rus de Kiev fue reformada, tomando el nombre de Ucrania. Mientras que en Moscovia, un nuevo gobernante conocido como Iván el Terrible llegó al poder e hizo varias reformas, y la nación cambió de nombre para ser conocido como el Imperio Ruso. En el año 1914 daría inicio a la Primera Guerra Mundial. Durante 4 años, los diversos bandos lucharon entre sí. Como consecuencia, el Imperio Ruso cayó. Fue entonces cuando Rusia, Ucrania y Bielorrusia se fusionaron para dar nacimiento a la Unión Soviética. Esta nació con el objetivo de lograr una sociedad igualitaria, con un modelo comunista. Para ello suprimieron muchos derechos de la población y establecieron un gobierno bastante autoritario. Muchos ucranianos no estaban muy contentos con esto, pues ellos no querían formar parte de la Unión Soviética. Sin embargo, la integración se llevó a cabo y muchos rusos comenzaron a vivir en Ucrania, en especial en una región conocida como Crimea. De este modo se crearon dos bandos: aquellos que querían formar parte de la Unión Soviética y aquellos que se sentían maltratados, discriminados y reprimidos, y que por lo tanto deseaban que Ucrania volviera a ser independiente. Poco tiempo después dio inicio la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, el líder de Alemania, decidió atacar por traición a Rusia. Mandó sus tropas a invadir sus tierras y tomar el control de Moscú. De esta manera, las tropas de Alemania marcharon a la batalla. Y cuando llegaron a Ucrania, los ucranianos que ya no querían formar parte de la Unión Soviética, los recibieron como si fueran aliados y les dieron su ayuda. Tras muchas batallas, finalmente el malvado Hitler fue derrotado. Pero la Unión Soviética nunca olvidaría que Ucrania los había traicionado, por lo que sospechaban constantemente de ellos. El tiempo pasó y la Unión Soviética comenzó a tener graves problemas económicos, dando origen a varios disturbios en todas partes. Entonces el líder supremo, Mikhail Gorbachev, decidió que lo mejor era poner fin a la Unión Soviética. Para empezar, permitió que hubieran elecciones entre algunos partidos políticos
y también permitió que los países que ya no querían ser parte de la Unión Soviética se independizaran. Fue así como Ucrania finalmente pudo volver a ser independiente, constituyéndose como la República de Ucrania que actualmente conocemos. A la nueva Ucrania le fue bastante bien, pues construyeron importantes gaseoductos por donde se podía llevar gas de Rusia y Asia hasta el resto del mundo, lo cual les dio mucho dinero. En otras palabras, para que Rusia y China llevaran su gas a Europa, debían pasar por Ucrania. Por si esto fuera poco, Ucrania también tenía una posición geoestratégica bastante buena, pues permitiría posicionar armamento poderoso que alcanzara a Moscú. Habiéndose distanciado de Rusia, Ucrania miró al otro lado en busca de nuevos amigos, los países miembros de la Unión Europea, entre los que también se encontraba Alemania. También se hizo amigo de Estados Unidos y por consiguiente de la OTAN, que es la alianza militar de la Unión Europea y Estados Unidos. De este modo, Ucrania firmó un acuerdo para ser parte de la Unión Europea. Sin embargo, al ver esto, Rusia se sintió despechado, pues lo habían dejado por otro. Sin embargo, como te dije, dentro de Ucrania hay dos tipos de pobladores: aquellos originarios del país, que hablan ucraniano, y aquellos que descienden de Rusia, que hablan ruso, y cuya mayor parte desea volver a unirse a Rusia. Por si esto fuera poco, Rusia ofreció mucho dinero y otros beneficios con tal de que no se fueran con la Unión Europea, y así mantener el control de los gaseoductos. Finalmente el gobierno ucraniano decidió detener el proceso de adhesión con la Unión Europea. Al ver esto, los ucranianos que querían unirse a Europa se enfadaron mucho, por lo que comenzaron muchas protestas y levantamientos. Tan grande fue el conflicto que finalmente el presidente de Ucrania escapó del país, y tras esto se realizaron nuevas elecciones y un nuevo presidente fue elegido. Sin embargo, es aquí cuando el otro grupo de ucranianos, que sí querían unirse a Rusia, se levantaron en armas. Como muchos de ellos vivían en Crimea, estos se rebelaron y dijeron que ahora pertenecerían a Rusia. Todo esto le gustó a Rusia, pero como no querían interferir directamente, pues no querían problemas directos con la OTAN, solo comenzaron a apoyarlos dándoles armas y equipo defensivo. De esta manera, una nueva batalla dio inicio. Por un lado, los ucranianos de Kiev, que simpatizaban con Estados Unidos y la Unión Europea, y por el otro, los pobladores que apoyaban a Rusia. Tras esto, otras dos regiones que estaban del lado de Rusia se rebelaron, tratando de separarse de Ucrania. Desde entonces se dieron el nombre de República de Donetsk y República de Lugansk. Tiempo pasó y pasó, y no había un claro ganador. Fue entonces cuando Rusia pensó que los Estados Unidos había disminuido su poder como potencia mundial, por lo que decidió tomar control de Ucrania de una vez por todas. Las tropas de Rusia fueron desplegadas por diversas zonas, afirmando que solo eran ejercicios de entrenamiento, pero cuando todo estuvo listo, lanzaron un ataque total. El presidente ruso dijo que quería defender a los ciudadanos prorrusos que aún vivían en Ucrania, y también que quería defender a sus amigos, las dos nuevas repúblicas que se habían rebelado. También recalcaron la simpatía que los ucranianos tenían por Alemania, pues recordemos que hace mucho tiempo ayudaron a Hitler, aunque eso fue hace casi ya 100 años. Al ver esto, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y los otros países de Europa, que se supone son sus nuevos amigos, también enviaron armas a Ucrania, aunque decidieron no interferir directamente, algo impensable para el Estados Unidos de antes. De esta manera, las fuerzas de Rusia atacaron ferozmente hasta llegar a la ciudad de Kiev, donde las fuerzas de Ucrania resisten con todas sus energías. Y es de esta manera como llegamos al final de esta historia, una historia que aún no ha acabado.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos y a veces de otras cosas.